Pues empezamos nuestra transmisión vía Facebook en vivo a través de tu programa Buenos Días con Luis Lara, esperando en el Señor que podamos tener esa tranquilidad y esa libertad de llegar con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hoy, jueves 13 de agosto de este año 2026, públicamente reitero vía Facebook nuestro respaldo para nuestros hermanos colombianos, venezolanos, evidentemente el susto que sufrieron ayer en Usulután, El Salvador, los hermanos allá en Japón y aquellas zonas donde ha habido los temblores últimamente. Nuestra oración es que salgan adelante en medio de estas circunstancias. Con este gozo y con esta alegría, quiero compartirte, hermano, algo de la palabra del Señor y que muchos hemos tenido la inquietud, el por qué los judíos se portan de esta manera. Fíjate bien, muchas veces preguntamos por qué los judíos o los hebreos se casan solamente entre ellos. ¿Por qué no aceptan a alguien fuera de su comunidad? Y lo primero que hacen, si es que alguien fuera de la comunidad se va a casar con ellos, pues tiene que convertirse evidentemente a sus leyes, su sistema religioso y una serie de conceptos que ellos manejan, porque así tienen establecido sus leyes. Las respetamos. Pero algo que me llama la atención es esto. ¿Pero por qué solamente entre ellos? ¿Por qué? Bueno, leyendo la escritura, hermano, hermana, me llama la atención cuando dice en el libro de los Números, capítulo número 36 y el verso número 6. Pon atención. Esto es lo que dice el Señor. El Señor ha ordenado tocante a las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. O sea, muchachas, cásense con el muchacho que les guste, el que les agrade, el que les sea simpático, el que crean ustedes que es un buen partido, que van a formar un buen matrimonio, una buena familia. Cásense. Entonces, no hay prohibición, de que se casen, y sobre todo dice una cosa muy interesante: con el que les parezca. O sea que no están obligadas las mujeres en Israel a que el papá diga: te vas a casar con fulano. No, este no me gusta. Aquel sí me gusta. No, este está muy alto, está muy gordo, muy flaco, muy chaparro. Nada de eso. Fíjate bien, nada de eso. Sino el que te parezca, el que te agrade, con él te vas a casar. Y curiosamente es lo que pasa hoy en día. Si tú te casaste, el día que como mujer, te hablo como mujer. ¿Qué pasó cuando pues invitaste a tu novio a la casa? Para esto avisaste a tus papás: papá, mamá, va a venir mi novio y quiero presentárselos, pedirles permiso de salir con él. El respeto que antes había, sí, lo enfatizo, que antes había el respeto que las hijas y los hijos le daban a sus padres. Entonces avisaban a la mamá: mamá, tengo novio. Y ya la mamá sabía, y la mamá intercedía con el papá y le decía: oye, nuestra hija fulana tiene novio. ¿Y cómo es él? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Lógico, el celo del papá, ¿verdad? Y el cuidado de su hija. Pues mira, es esto, así, así, así. Ya lo he tratado, es buen muchacho, parece que tiene buenos principios, su familia. Y pues ya la mamá intercedía por el muchacho. Pasaba el tiempo, entonces ya el papá decía: quiero conocer a ese muchacho. Y la hija: sí, papá, ¿cuándo quieres que lo traiga? Pues el tal día, que venga. Con aquel celo, ¿verdad? Y autoridad, pero dentro de él un celo. Entonces, pues ya llegaba la muchacha y lo presentaba: papá, mira, este es fulano de tal, es mi novio. Y el muchacho, temblando ahí, medio apenado, medio avergonzado, se había bañado, se había peinado, se había puesto perfume, iba, pero así como que iba a conseguir el mejor trabajo del mundo. Y entonces ya le presentaban al papá, ya platicaban un poquito con la familia, y el muchacho, pues entre nervios y como fuera, decía: señor, quiero pedirle permiso de que me deje ser novio de su hija.
le prometo respetarla, portarme bien con ella, etcétera. Y el papá, pues analizándolo, observando a ese muchacho, decía, está bien, te doy permiso. Pero ya te sabes, cuídala, y así le daba ciertas instrucciones y hasta ciertas amenazas por ahí medio veladas, ¿verdad? Como diciendo, nomás te portas mal y vas a ver cómo te va. Y así estaba. Bueno, al rato pasaba el tiempo y entonces la muchacha le decía al papá y a la mamá, fíjate que me propuso matrimonio y quisiera casarme con él. Entonces ya los papás solamente decían, si a ti te gusta, si a ti te parece, si ya lo conoces bien, conoces su familia, pues tú eres la que decide, porque tú vas a disfrutar de un buen matrimonio o vas a sufrir las consecuencias de un mal marido. Era lo que le aconsejaban los papás. Y bueno, ya la muchacha pues aceptaba la propuesta de matrimonio y se casaba. Muy bien, lo comparo esto con lo que está diciendo la Biblia respecto a Israel. En Israel le decían a la muchacha, cásense con el que bien les parezca. El que les guste, el que les agrade, con quien se identifiquen, cásense con él. No había imposición. Tristemente hoy en día todavía hay lugares donde los papás son los que les cogen el esposo a la hija, son los que les cogen la esposa al hijo. Yo creo que no es justo que al hijo le escojan y le impongan una muchacha o un muchacho para casarse. Es mi opinión, porque la Biblia dice que ella, la muchacha, de la tribu de su padre. Fíjate bien, no te vas a casar, aun cuando eran hebreos, eran judíos, no te vas a casar con otra tribu. Vamos a pensar, la tribu de Benjamín y la tribu de Dan. Si la muchacha era de la tribu de Benjamín, no se podía casar con un muchacho de la tribu de Dan. O una muchacha de la tribu de Dan no se podía casar con un muchacho de la tribu de Benjamín. No podían casarse. Tenían que casarse con las descendientes de la misma tribu. De la misma tribu. Entonces, se entiende que se conocían entre ellos, conocían a las familias, conocían quién era trabajador, quién era flojo, quién era responsable, quién era totalmente irresponsable. Se conocían muy bien, es lo primero. No había duda de que ocupaban carta de recomendación. Se conocían muy bien. Por consecuencia, decían, me voy a casar conforme la escritura dice, conforme la ley nos enseña, con alguien de la tribu de mi padre. Entonces, pues ya se generaba todo el concepto de la boda y lo que conllevaba la ceremonia, la bendición, etc. Pero aquí viene una cosa interesante. Aparte de que sean de la misma tribu, aparte de que se conozcan, aparte de que sepan si el muchacho es bueno o malo, trabajador o flojo, responsable o irresponsable, si tiene buena salud o no, o sea, todos los detalles que tienen que ver para formar un matrimonio. Entonces le decían, te vas a casar con alguien de la tribu de tu padre. ¿Pero por qué? Ya vimos esas partes. Sí, que sea buen muchacho, aunque no sea de la tribu. Hablo de México, Guatemala, El Salvador. La muchacha se fija que sea trabajador, que sea responsable, que no tenga vicios, etc. Porque quiere formar un buen matrimonio y más adelante una muy buena familia. Es normal que la muchacha observe todo eso y los papás le digan, pon atención cómo se porta, pon atención cómo es, observa bien. Todo ello pasaba. Entonces, ¿pero por qué en Israel se tenían que casar con de la misma tribu? Entonces, la respuesta la encontramos en el verso 7. Hablo Números 36:7. Dice así, ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu. Observa esto. Ninguna heredad será traspasada de tribu a tribu. Por ejemplo, la heredad que recibió la muchacha, dijéramos, en la tribu de Dan, no podía ser traspasada a la tribu de Benjamín. O viceversa. Si ella era de la tribu de Benjamín y se casaba con un muchacho de la tribu de Dan, no podía ser traspasada esa ser parte de la familia. Entonces ella perdía la heredad. Si perdía la heredad, entonces en lugar de quedar en su tribu, pasaba a la otra tribu.
y ellos querían cuidar esa heredad, porque entendían que Dios les había dado esa tierra. Recuerden que Dios dijo, distribuyan la tierra entre las tribus. A cada tribu le van a dar su tierra para que ahí se establezcan, para que ahí siembren, para que tengan animales, para que establezcan ciudades, allí vivan, etc. Entonces, la tierra para el judío es un regalo de Dios. Fíjate bien, para el judío la tierra es una bendición, un regalo que Dios le ha dado. Entonces el judío valora la tierra, cuida la tierra y desde el principio está enseñado. Fíjate bien, entiende que esa tierra es un regalo de Dios. Hoy en día, y ayer lo mencioné un poquito, como la gente malgasta, pelea por una herencia que no le costó nada y entonces le dejan vamos a pensar, muere el papá de la familia y entonces los hijos, ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Vamos a vender la casa y nos repartimos el dinero. O sea, no tienen respeto por el trabajo que el papá hizo para poder comprar ese terreno, para poder fincar esa casa. Todo el esfuerzo de aquel hombre, años de trabajo, tal vez aquel hombre algunas veces se privó de comer para comprar alguna varilla, para comprar algún saco de cemento, para comprar una puerta, tal vez se privó de cosas. Tal vez en algún tiempo ese hombre se sintió enfermo y dijo, no voy al doctor, no, porque me va a costar la consulta y la medicina. Mejor voy a comprar cable, alambre para la luz de la casa. O sea, los hijos que no saben lo que ese padre de familia batalló para construir esa casa, para comprar ese terreno. Sí, ¿cuántas veces nuestros padres compraron un terreno en las orillas de la ciudad? Pues porque sus ingresos es lo que les permitían. Un terreno chueco, disparejo, y que ahí el papá, la mamá, después de trabajar, ahí con el pico y la pala fueron emparejando poco a poco ese terreno. Fueron sudor, lágrimas, las palmas de las manos llenas de ampollas, de callos, porque sufrieron para establecer, para crear un patrimonio para la familia. Entonces, los hijos no se dieron cuenta de eso, pero tal vez el papá llegaba de trabajar, lo que hiciera, y en la tarde, noche, se ponía a emparejar ese terreno, se ponía tal vez a pegar tabiques, qué sé yo, porque estaba creando un patrimonio para su familia. Entonces, hoy en día, como no hay ese respeto, no hay ese valor al esfuerzo de los padres, ¿qué hacen los hijos? Hay que venderla, hay que venderla. Sí, ¿para qué la queremos? De sus papás. Bueno, y esto te lo platico porque lo estoy viviendo, no en mi persona ni en mi familia, no. Unos vecinos míos, te estoy hablando cuando estaba yo en la preparatoria o en el high school, que sería la casa de mis papás, una, dos, la tercera casa o la cuarta casa, mis vecinos, una casa muy grande, muy bonita, y entonces muere el papá primeramente, y los hijos ahí más o menos diciendo quién se quedaba al frente de la casa. Y nunca falta el vivo, ¿sí? Y por cierto se llama Luis. Y él que iba a manejar la casa, que él iba a administrar y no sé cuánta cosa. Pasa el tiempo y muere la mamá. Entonces, al morir la mamá, se juntan los hermanos y dicen, hay que vender esto, hay que venderlo. Así de fácil. Entonces, alguien no estaba de acuerdo entre los hermanos. ¿Pero por qué? Miren, la casa es grande, bonita. ¿Por qué no le damos una remodelada y la rentamos tal vez? O alguien de nosotros se queda con ella. Es el patrimonio de nuestros padres. Pero siempre, no, hay que venderla, hay que venderla, hay que venderla. Para hacerte la historia corta, no han podido ni venderla, no han podido hacer nada con esa casa por el pleito que hay entre ellos. Entre los mismos hermanos se están peleando por qué hacer con esa casa. Bueno, te platico esto porque está pasando y por eso Dios establece esta ley o esta regla. Dice, se van a casar con los hijos de la propia tribu de la cual están, porque van a retener cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Van a cuidar esa casa, van a cuidar esa tierra, van a cuidar ese terreno, lo van a retener.
Y luego viene algo interesante en el verso número 9. De esta manera, dice la Biblia, ninguna heredad será traspasada de una tribu a otra tribu. Pues las tribus de los hijos de Israel retendrán cada una su propia heredad. ¡Qué interesante! O sea, Dios les enseña a los israelitas, a los judíos, a los hebreos, que retengan su heredad, que cuiden la heredad que Dios les ha dado. Recuerden, ellos salieron de Egipto siendo esclavos, no tenían nada. Caminaron 40 años por el desierto, por su necedad, evidentemente, por su desobediencia al Señor. Entonces, cuando ya llegan a la tierra prometida, cuando se establecen y se hace el reparto para las diferentes tribus, entonces tenía que el pueblo de Israel reconocer una cosa: ellos no compraron la tierra. Ellos no fueron y dijeron: oiga, ¿quién me vende este terreno? ¿Quién me vende este lote? No, fue una herencia de dar no solamente la tierra de la tribu y de sus padres, la heredad de Dios, la bendición de Dios. Tenían que entender que era una bendición de parte de Dios tener esa tierra, cuidarla, de forma tal que dijeran: yo cuido las bendiciones que Dios me da. Yo cuido las bendiciones que Dios me da. Repite conmigo, hermano, hermana: yo cuido las bendiciones que Dios me da. ¿Sí? Tú cuida las bendiciones que Dios te da. Yo cuido las bendiciones que Dios me da. Y hay muchas bendiciones: la salud, la familia, los hijos, el trabajo, tal vez herramientas de trabajo, el automóvil, la casa. Todo es una bendición de parte de Dios y lo cuidamos. No quiere decir que nos aferremos a lo material, sino que cuidamos las bendiciones de Dios. ¿Cuánta gente, por ejemplo, quisiera tener un automóvil y no lo tiene? Tú lo tienes, es una bendición de Dios. ¿Cuánta gente quisiera tener su casa propia? No la tiene. Tú la tienes, es una bendición de Dios. Y así podemos enumerar todo lo que hay con nosotros. Por eso, hermano, hermana, repite conmigo: yo cuido la bendición de Dios. Yo cuido la bendición de Dios. Yo cuido la bendición de Dios. Es muy importante entender esto. Cuando no se cuida la bendición de Dios, muy fácil se malbarata, se tira, se vende, se hace lo que sea, porque no se entiende que esa propiedad, ese terreno, es bendición de Dios. Por eso el Señor está enseñando: ustedes van a cuidar la bendición que han recibido. Recuerden, los israelitas, cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, no compraron nada. No pagaron $1, no pagaron ni $1, no pagaron nada. Fue una herencia, un regalo de Dios tener esas tierras. Por eso tenían que cuidarla y que quedara en la tribu de sus padres. Qué interesante es esto. Ahora ya entendimos por qué los judíos se casan entre ellos. Ahora ya entendimos por qué entre ellos hay ese cuidado de que sea de su misma tribu con quien se van a casar esa muchacha. Qué interesante, ¿verdad? Sí, la Biblia nos enseña cada día algo nuevo, algo bonito. Todos los días aprendemos de la bendita y preciosa palabra del Señor. No hay día que no aprendamos. No hay día que no nos enseñe el Señor por su palabra. Entonces, era la importancia de cuidar ello. Y dice la Escritura así: entonces, y las hijas de Zelofehad hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Qué significa? Obedecieron a la palabra de Dios. Entonces, aquí hay otra enseñanza para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, la bendición permanece con nosotros. Recuerda esto: cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, la bendición del Señor permanece con nosotros.